Ya, entonces, bienvenidos a la segunda clase del curso. Hoy día vamos a estar hablando principalmente de algo que no tiene tanto que ver con Data Science, pero yo lo encuentro totalmente útil. Y que obviamente, si ustedes en algún punto van a tener que programar algún tipo de proyecto, como también trabajar en equipo, es fundamental saberlo. Ya, y a lo que me refiero es a Git. Ya, entonces, si hasta el momento ustedes han usado Git, esta clase que vamos a ver hoy día les puede servir bastante para entender quizás algunos conceptos que todavía no tienen claro. Si lo tienen todo claro, entonces lo pueden reforzar. Y si ustedes no conocen Git, la idea es que esta sea la clase de introducción, en la que ustedes puedan entender cómo se usa, por qué se usa y por qué deberían usarlo en sus proyectos. ¿Ya? Tanto obviamente cuando están trabajando en equipo como también solitario. No necesariamente se debe usar en el trabajo en equipo. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí están los tres objetivos de la clase. ¿Ya? El que yo les había dicho era justamente el último, pero también vamos a tener dos chiquititos al comienzo y vamos a ver lo que quedamos en la clase pasada pendiente de los ambientes de Conda y vamos a explorar unos entornos de desarrollo también, en verdad, VS Code, VS Code, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, esos son los objetivos de la clase de hoy día. Ya. ¿Sí? Una pregunta, ¿esta clase es la misma del semestre pasado, la clase 2? Sí, es la misma que la clase 2 o debería ser muy parecida a la clase 2. ¿Ya? Ya. Porque Era, aquí, era porque si no, si es que nos puede subir el notebook al GitHub mientras, para ir ah, como siguiéndolo en el fondo. ya, en este momento, sí, no estaría malo. Vamos a Si usar, no, si es que es parecida a la otra, ocupo la otra, ¿no? ya. No, pero veámoslo. Vamos a usar, vamos a hacer anticipación y vamos a ver si se puede subir esta cosa. A ver. Ya, a ver si, eh, esto lo voy a intentar hacer entonces en las próximas clases antes de que empecemos la misma clase. ¿Ya? Ya. Eh, chuta. Espera. Ah, ya. No. Tengo que loguearme con otra cosa. Dejémoslo para la próxima clase, ¿ya? Porque si no, No hay quizás voy a problema. estar un poquito de rato aquí y la idea es que avancemos lo más rápido porque hay harto contenido que ver, ¿ya? Entonces, empecemos. Ya. ¿Qué es lo primero que les dije que íbamos a ver? Vamos a ver el tema de los ambientes de Conda. Ya, pero antes de eso quería hacerles un pequeño paréntesis, porque alguien en la clase pasada me preguntó si había un explorador de variables para este entorno de desarrollo, para Jupyter. Y la respuesta es que sí, hay extensiones, ya, que ustedes la pueden encontrar en este enlace de acá, que les permiten hacer muchas más cosas de lo que originalmente se pueden hacer con los notebooks. Por ejemplo, yo creo que el caso más que han encontrado más impresionante de todo es generar una tabla de contenido de forma automática. ¿Ya? Entonces fíjense acá, aparece este botón nuevo. Ya, vamos primero por partes. Nosotros instalamos estas extensiones acá, ¿ya? Estas son las guías de instalación. Si ustedes están usando Conda, que sería lo ideal, copian eso, lo pegan en la consola y lo instalan, ¿ya? Y después ejecutan esto también en otra consola y ya debería estar prácticamente listo. Después ustedes activan acá en las extensiones. Fíjense que este es el mismo explorador de archivos que vimos la clase pasada. ¿Ya? Estas son las extensiones y aquí deberían encontrar las extensiones que ustedes deseen. Por ejemplo, este Code Prettifier se supone que debería formatear el código para que quede todo de la misma manera. Entonces, ¿cómo lo activan? Haciendo simplemente clic aquí encima. Ya el mismo caso, por ejemplo, para la tabla de contenidos, que es la que está acá. Entonces, una vez que yo activo las cosas, puedo ir después al notebook, puedo apretar el botón acá, que obviamente va a variar según la extensión que ustedes instalen, y ahí me va a salir el contenido que en este caso de acá es la tabla de contenidos. ¿Ya? Y esto es súper útil para que ustedes puedan ordenar un poco estos notebooks, porque tiende a pasar mucho que
en algún punto ya entre mucho Markdown, mucho código, se desordenan bastante. ¿Ya? Entonces, es una recomendación bastante útil y que vale la pena que ustedes le echen un vistazo. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos al tema de Anaconda. ¿Ya? ¿Quedan dudas con esto, perdón? ¿No? Todo bien. Ya, entonces vamos a la parte de Anaconda. Como habíamos conversado la clase pasada, Anaconda es un gestor de ambientes y al mismo tiempo un gestor de paquetes. ¿Qué era un ambiente? Habíamos dicho que un ambiente es una instalación aislada de Python o de, según lo que el administrador de ambientes administre, por ejemplo, una instalación de JavaScript separada, en donde nosotros instalamos acá, en esta, por ejemplo, ambiente de Python 2.7, paquetes específicos para ese Python en particular. Entonces la idea es que nosotros tengamos separados los distintos ambientes, cosa que si, por ejemplo, rompemos este o instalamos un paquete no es compatible este con este otro, entonces simplemente no se echen a perder, sino que se echa a perder este o simplemente se actualiza el paquete en este de acá. Y no necesariamente rompa ni este ni este. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea después es que yo para cada uno de mis proyectos tenga un ambiente separado en donde desarrolle el proyecto y después, obviamente, ese ambiente también se pueda compartir y qué sé yo. ¿Ya? Entonces, Conda, ¿qué es lo que hace finalmente? Administra estos ambientes que estamos viendo acá, que son los ambientes cerrados. ¿Ya? Vamos a crear, bueno, ya habíamos dicho antes que se podía descargar de esta página, y si no, bueno, ahora lo estamos viendo. Entonces tienen que ir a la página oficial de Anaconda, ustedes buscan Anaconda Python, les va a salir al tiro, ponen productos, ¿ya? Versión individual, paréntesis, habíamos dicho que no estamos usando software cerrado ni nada, y esto cumple con la regla, o sea, ellos efectivamente venden algo, pero no es, ellos no están vendiendo esto y es todo open source, ya, de hecho el gestor de paquetes también es open source, así que no se preocupen por eso. ¿Ya? Entonces, después vamos a la parte de abajo de acá, y aquí es donde ustedes pueden encontrar dónde está la instalación para cada una de las plataformas de las que Conda es compatible. ¿Ya? Entonces ustedes después en sus notebooks, en sus tarros, qué sé yo, bajan a la versión e instalan Conda. Ahora, ¿cuál es la idea? Que no solamente bajen e instalen esto, porque esto, si bien trae muchos paquetes de los que vamos a ocupar en el curso ya preinstalados, la idea es que también aprendan a usar ambiente, porque seguramente después van a hacer varios proyectos en donde van a tener distintos requerimientos y va a ser necesario que tengan distintas versiones de Python instaladas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear un ambiente especial para el curso. La idea es que ustedes después puedan replicar esto en sus propias estaciones de trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a minimizar esta cosa de acá y vamos a ir a la consola de mi computador. ¿Ya? Esto es lo que comúnmente se conoce como terminal, como consola. En Windows se llama CMD. En Linux ustedes hacen como, en Ubuntu, por ejemplo, Control Shift T y creo que aparece un terminal. ¿Ya? Y en la mayoría de las plataformas ustedes pueden acceder a esto porque es principalmente el lugar de donde nosotros cuando programamos trabajamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear primero nuestro ambiente. Yo voy copiando y pegando para que ustedes vean lo que pasa. ¿Qué es lo que dice acá? Vamos a decirle a la aplicación Conda que cree, ¿ya? Un ambiente cuyo nombre sea MDS7202. Y al mismo tiempo le vamos a decir que Python, la versión de Python que se va a instalar, sea la versión 3.8. Entonces nosotros le damos Enter. Ya va a ser un par de cosas, me va a decir todos estos paquetes nuevos van a ser instalados y la descripción en general da como un plan de cosas que va a hacer. Ya dice a dónde va a estar ubicado el ambiente y aquí es donde finalmente va a estar Python y sus paquetes instalados. Ya, entonces una vez que uno ya leyó esto y dijo ya está bien esto, le pone la Y de yes. ¿Ya? Y obviamente, ¿ya? Entonces aquí lo que nos dice ahora es que ya eh, el ambiente fue creado correctamente. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Todavía no estamos usando el ambiente, o sea, solamente lo creamos, solamente existe en algún lugar de nuestro computador. El siguiente paso que tenemos que hacer es activarlo. ¿Por qué? Porque todavía no estamos trabajando con ningún ambiente determinado. Entonces, la idea sería que
Si vamos a trabajar con el 3.5, usemos esto y aquí instalemos dentro de los paquetes que nosotros necesitamos. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es activarlo. ¿Cómo lo activamos? Con este comando que está acá, que cómodamente ustedes les salen. Pero principalmente lo que le dicen a Conda es que active el ambiente MDS7202, que es el del curso. ¿Ya? Ahí sí. Activamos el ambiente. Ahora estamos trabajando en ese Python en particular. ¿Ya? Y si nosotros deberíamos, si por ejemplo hago Python así, y le pongo version, lo que me debería demostrar, ay, me equivoqué aquí, es un Y más, es que instaló efectivamente la versión 3.8 y es la que nosotros vamos a estar ocupando durante el curso. Ya entonces instalamos, creamos nuestro ambiente y ahora activamos nuestra versión de Python y nuestro ambiente en particular que vamos a ocupar. ¿Cuál es el siguiente paso? Si nosotros queremos instalar un paquete, como por ejemplo Plotly, que es el paquete que a mí me gusta usar para graficar, en general, lo que hacemos simplemente es decirle a Conda, no sé cómo se copió esto, ahí sí. Entonces le decimos a Conda que instale Plotly. Y ahí como nosotros habíamos activado ya nuestro ambiente, entonces esta librería se va a instalar dentro de este ambiente en particular. Ya le damos Enter, le ponemos Y, aquí nos dice las siguientes cosas van a ser instaladas, va a instalar Plotly y estas otras dos librerías más, que son requerimientos a todo esto de esta librería. ¿Ya? Y hace las cosas que tiene que hacer y se demora un poquito más de lo pensado. Profe, ¿Sí? Pregunta. cuando uno crea una instancia con Conda, ¿viene con Jupyter o hay que instalar todo eso también? Ya, por defecto viene con Jupyter, o sea, la que viene cuando tú instalas Conda en general. Cuando no, y es lo que deberían hacer en el momento que están haciendo esto, es decir que instalen, comúnmente siempre se instala como Jupyter, NumPy, scikit-learn, matplotlib, ya, y ustedes pueden poner varios paquetes al mismo tiempo para instalarlo. Y ya con eso debería instalarse todos estos paquetes para la versión de Python que ustedes están viendo. Me parece que hay algo que te permite instalar todos los paquetes que vienen base, pero no me acuerdo muy bien en este momento qué es lo que sería. Ya, entonces ustedes pueden Gracias. hacer eso. Ya, ok. Hacen esto y debería ya salirle el plan de instalación y empezar a instalarse. ¿Ya? Obviamente todos estos paquetes vienen desde el servidor de Conda. Ya, entonces, aquí para actualizar, en el caso que necesiten actualizar y si quieren actualizar todo con esto. Mucho ojo con mucho ojo. Porque en el momento que uno hace esto, de repente se rompen varias cosas que uno no esperaría que se deberían romper. ¿Ya? Así que si van a actualizar algo, primero prueben actualizando la cosa que ustedes necesitan actualizar. ¿Ya? Por último, para desactivar el ambiente, nosotros ponemos conda deactivate. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que ahora nosotros vamos a usar el ambiente base, que es este que muestra en esta parte de acá. Entonces nosotros hacemos Python version, y aquí, bueno, este de base también tiene Python 3.8. Ya puede ser que digan que los está estafando, pero no. Sí, el otro igual tenía 3.8. Ya, pero en fin, entonces eso es lo que yo creo que ya el 90% de las cosas que necesitan saber en contra. ¿Ya? Y esto es para remover el ambiente. ¿Ya? Así que eso es lo más importante y lo que les decía anteriormente es traten de separar sus proyectos en ambientes distintos porque esto puede que sea al comienzo un poco difícil y que cueste entenderlo, pero finalmente lo que les va a dar es que van a separar bien las cosas y no van a tener tantos conflictos en los paquetes, ni con las librerías que están usando, ni al momento de intercambiar un proyecto a otro con su versión de Python y con las librerías específicas para esa versión. ¿Ya? Así que eso con esta parte. ¿Dudas con esto? ¿No? Ya, perfecto, todo bien. Entonces ahora vamos a dejar esto de lado. Voy a cerrar acá. Y ahora lo que vamos a ver, y ahora sí,
definitivamente lo más fundamental de esta clase, que es control de versiones con Git. Ya, para esto primero vamos a ver qué es un sistema de control de versión. Ya, esto es un poquito más difícil, como ustedes saben. Si tienen dudas, si tienen preguntas, algo que no entendieron, entonces simplemente díganme, no entiendo, y pregúntenme lo que quieren que les vuelva a explicar. ¿Ya? No hay ningún problema. Entonces, ¿qué es un sistema de control de versiones? ¿Ya? Es una herramienta que nos permite registrar los cambios que nosotros estamos haciendo con los archivos de algún proyecto. ¿Ya? A ustedes supongo que más de alguna vez les habrá pasado que ustedes están escribiendo algo, escriben su script, su clase en Python, en Java, en el lenguaje que ustedes programan, y después se va actualizando el sistema o el proyecto que están haciendo. Y entonces empiezan a haber cambios progresivamente, y de repente les pasa típico que llegan a un punto muerto y dicen, oh, ¿por qué no guardé una copia de esto? ¿Ya? Y empiezan a pasar este tipo de cosas, por ejemplo, no sé, hacen un archivo, vamos a ir acá por mientras, hacen un archivo main 1 y después hacen un archivo main final y después main final final, final, y después se dan cuenta que en main final final algo se rompió, entonces vuelven a main final. ¿Ya? Esto en la práctica funciona hasta que tienen 25 de estos archivos y ya no es rentable seguir poniéndole final a esta cosa porque el sistema operativo no les deja poner más carácter. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se ocupa este sistema de control de versiones. La idea es que nosotros podamos avanzar y retroceder digamos algo así como en el tiempo, en el estado en el que tienen los archivos. ¿Ya? Entonces, esta es la primera parte, que es lo más importante. Una de las cosas más importantes es regresar a un estado anterior para deshacer errores, o si se dieron cuenta que no estaba tan malo eso, entonces volver de nuevo a lo que tenían adelante. ¿Ya? Y al mismo tiempo, otra de las cosas interesantes que trae Git como sistema de control de versiones es poder colaborar de manera sincronizada a través de la nube, usando distintos, o sea, en- cuando ustedes están trabajando en equipos con muchas personas. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes trabajan en equipo, este sistema de control de versiones les ayuda a identificar qué cambios fueron hechos, quiénes hicieron los cambios y cuándo fueron hechos los cambios. ¿Ya? Ahora, ¿por qué fueron hechos los cambios? Bueno, ahí tienen que conversar con la persona que hizo los cambios. ¿Por qué escribiste esta línea de código y después le ponen el improperio que ustedes quieren? ¿Ya? Entonces, Git es una herramienta que implementa todas estas cosas que estábamos conversando acá y es la que usaremos durante el curso. Y ahí que es la que comúnmente como la que más se utiliza en la industria y en investigación también. ¿Ya? Es una afirmación sin fuente, pero espero que me cuente. Es software libre, como ya lo habíamos visto antes, cumple todos los requisitos y lo pueden encontrar aquí en esta página de acá. Ya, entonces pregunta, ¿Git es solo para equipos? ¿Qué me podría decir? Equipo me refiero a varias personas trabajando en algún proyecto en particular. No, también se puede usar personal. ¿Y como en qué casos, por ejemplo, podrías usarlo personal? Por ejemplo, puedo hacer, no sé, pues, algún proyecto mío y voy a ir comiteando cada cambio que estoy haciendo, cosa de tener respaldo después si quiero volver atrás o algo por el estilo. Claro, claro, sí. Efectivamente. No es solamente para equipos, sino que también es muy importante usarlo de forma personal. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de la tesis, yo iba guardando cada vez que avanzaba en algún estado como importante en la tesis, iba guardando estos registros por, por si por algún motivo necesitaba volver a algún punto hacia atrás. ¿Ya? Y al mismo tiempo, tener en un repositorio los archivos me permitía tener un respaldo de esto. Porque si, por ejemplo, se me perdía el computador o le caía un vaso de agua, qué sé yo, y se echaba a perder el disco duro, ya tenía que escribir todo de nuevo. Súper, súper importante también eso. ¿Ya? Entonces, es para equipos y es para proyectos también en solitario. Ya, formas de utilizar Git. Hay muchas formas desde la consola de comandos, que es la que vamos a usar en este tutorial, en esta clase que vamos a ver hoy día, y desde alguna aplicación con interfaz visual como la que te ofrece GitHub, que después vamos a hablar de aquí,
que es GitHub, o GitKraken, o incluso plugins de su editor de código favorito. ¿Ya? Vamos a hacer un paréntesis antes de empezar, de seguir avanzando, porque también les quería mostrar VS Code. ¿Ya? Y ahora sí, vamos a ver qué es esto. Este, se los presento, es VS Code, es el editor de texto, que en verdad es mucho más que un editor de texto, que en la práctica permite desarrollar proyectos un poquito más grandes de lo que se puede hacer en estos notebooks de Jupyter. Ya me preguntan qué tema está usando, sí, a ver. Ya, GitHub, tema de GitHub, está robado de allá. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace este entorno de desarrollo? Ya a mí me permite tener un explorador de archivos, que es esta parte de acá, en donde yo puedo ir creando obviamente archivos, puedo ir explorando, por ejemplo, aquí tengo un archivo de Python que guarda una variable y no hace nada más con esta. Y puedo tener prácticamente el registro de todas las cosas acá, y cuando uno va creando archivos, por ejemplo como este, los marca en verde. ¿Ya? Eso puede ser interesante, pero un poquito más adelante. Así que ténganlo en cuenta esto de por qué está marcado en verde. ¿Ya? Entonces, tiene también esta zona que es la de edición, en Profe, donde, ¿sí? una pregunta. Eso de poner como los scripts en una carpeta SRS es como buena práctica, ¿no? Sí, es que en general hay que intentar de alguna manera ordenar tu proyecto. Porque puede ser que tu proyecto después vaya a tener 40 archivos, 50 archivos. Claro. Y la idea es que, bueno, cada desarrollo tiene una forma distinta de ordenar los archivos. Por ejemplo, si tú estás haciendo páginas web, tú ordenas en componente y después en contenedor de componentes, y vas ordenando así como un poquito anidada la cosa para que no te quede desordenado. Que igual, finalmente siempre quedan desordenados. Mm. Ya, Ya. bacán. No hay convenciones Gracias. claras. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Entonces tenemos acá la zona de la edición, en donde uno puede poner cosas, y fíjense que esto es súper interesante porque aquí nos sugiere qué es lo que podríamos poner a continuación. Ya hace tiempo, no hace tiempo, hace unas 2 o 3 semanas salió este GitHub Copilot, que hacía prácticamente, escribía el código solo. Yo no lo he probado, pero esto es parecido sin la necesidad de tener que escribir tanto código por sí solo. ¿Ya? Entonces, si nosotros ponemos print all acá, que sería esto para imprimir simplemente una oración hola dentro de donde ejecutemos, entonces esto es lo que se guarda dentro del archivo que tenemos acá. Ya, y tenemos la última zona, que es esta de acá, donde hay varias cositas. Hay un terminal, que es esta misma cosa que vimos antes para activar, por ejemplo, un ambiente de Conda. Y también podemos ejecutar archivos de Python. Ya habría que ir a la carpeta y todo. Ya, pero hay una forma mucho más sencilla de ejecutar los archivos, y es haciendo este botoncito de ejecutar acá. Entonces, miren, fíjense, apreté esto y aquí me apareció este hola que yo mandé a imprimir con este comando print que estaba acá. Ya, entonces, este es principalmente uno de los ambientes. El semestre pasado, para los que hayan visto esta clase antes, no mostré esto, y después encontré que al final del curso era más fundamental, porque la mayoría del curso vamos a estar usando Jupyter, pero también es bastante interesante usar esto, y hay muchas cosas súper útiles que podemos estar viendo un poquito más adelante, como por ejemplo el debugger, que la práctica lo que hace es pausa la ejecución en esta línea acá y me muestra todas las variables que están activas en ese momento de la ejecución. ¿Ya? Vamos a verlo un poquito más adelante. Ya, volvamos al tema. Entonces teníamos dos formas de usar Git, esta y la otra, o sea, la de consola comando y la interfaz visual. ¿Ya? ¿Por qué fuimos al otro lado? Me acabo de acordar. Porque esto tiene un módulo de Git súper complejo, que está el que ustedes pueden ver acá. ¿Vamos a ocupar esto? No, pero de todas maneras les quiero mostrar, porque les puede simplificar bastante la vida si es que no les incomoda un poco usar el tema de la consola de comando. Ya, volvemos, ahora sí. ¿Preguntas hasta acá? ¿No?
Ya, todo bien. Profe, ¿Sí? ¿qué tan frecuente vamos a estar cambiando la versión de Python? Yo creo que solamente esta vez que creen el ambiente para el curso. O sea, después en adelante no deberíamos por qué cambiar ninguna versión. Ok, gracias. ¿Ya? Ya, esta es cómo instalar Git. Así que esto se los dejo a ustedes eh, para que lo hagan en la casa si es que aún no tienen instalado esto. ¿Ya? Y ahora vamos a empezar realmente con los conceptos. Primero que nada, vamos a ver qué es un repositorio. ¿Ya? Un repositorio es un conjunto de carpetas y archivos, como el que habíamos visto recién en el editor de texto, en el que se almacena el código del proyecto más un historial de cambios de cada archivo. Y eso es finalmente lo que hace Git. Va guardando historiales cada cierto tiempo, y vamos a ver cómo se hace, de los cambios que nosotros hacemos a cada carpeta y a cada archivo. ¿Ya? Entonces Git almacena todos estos registros, todo este historial, a través de archivos en una carpeta oculta llamada .git, que es esta que ustedes van a ver acá. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, hay un repositorio cualquiera que en la práctica es básicamente lo mismo que tener archivos de Python. Eh, ya, me está diciendo Zoom por algún motivo que la reunión va a terminar en 10 minutos, así que por algún motivo no tengo Pro, pero tengo que hablar con el administrador. Así que en el momento que corte, después se vuelven a conectar acá o si están aburridos se pueden ir, no sé, ¿ya? Pero eventualmente se va a cortar la reunión y la idea es que volvamos a entrar. Ya, entonces, pregunto antes de esto, ¿cuál es la funcionalidad? Ustedes conocen GitHub, probablemente lo han visto y si no han apretado el calendario del curso, eh, yo creo que todos lo conocen, Bitbucket y GitLab. ¿Cuál es la utilidad, la funcionalidad de estas cosas? Básicamente ofrece como poder subir todo lo que estamos haciendo a nivel local, poderlo subirlo a la nube y tenerlo guardado en la nube. Ya, pero ¿qué es lo que guardan estas cosas? O sea, aparte del repositorio, todas las versiones que hemos hecho, con los commits, etcétera, las ramas que hemos creado, Ya, pero todo. eso es el repositorio finalmente, ¿no? O sea, el Claro, repositorio es el código más el historial de cambios de cada archivo. Los commits son parte del mismo repositorio. No es como algo que se guarde fuera o externo a este, ¿ya? Sino que es parte íntegro de los archivos que están guardándose dentro del repositorio. Ya, pero gracias, Kim. Esa es la funcionalidad de estos servicios que estamos viendo acá. Ya, y ahora vamos a explicar como por fuera cómo funciona toda esta cosa, ¿ya? Y por eso les había preguntado recién. GitHub, Bitbucket, GitLab y todos los otros servicios que ustedes pueden conocer son una parte de todo este esquema que tenemos acá. Y en particular es esta parte que estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces, el título de esta sección es Git es distribuido. ¿Qué significa que sea distribuido? Significa que el repositorio está clonado en varias partes. ¿Ya? Hay un repositorio central que está en estos servidores como GitHub, y cuando yo descargo el repositorio, lo que hago es traer una copia del repositorio a mi computador. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este repositorio es exactamente el mismo que está acá, pero en el momento que yo estoy haciendo cambios, ya en el momento que yo estoy escribiendo nuevos archivos, que después consolido esos cambios, este repositorio se actualiza. Pero ¿qué pasa? Este repositorio de acá no necesariamente ahora va a estar igual que este de acá, entonces ¿qué es lo que hay que hacer? Actualizar de nuevo estos cambios y tenerlos centralizados acá. Pero ¿cuál es la parte del hecho de que sea distribuido? Es que nosotros tenemos, yo por ejemplo tengo un repositorio acá y un colega mío puede tener otro repositorio separado y este otro colega otro repositorio separado, ¿ya? Y todos van a tener repositorios distintos que van a funcionar más o menos de la misma forma. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que la idea es que toda la información esté centralizada acá y que los repositorios siempre estén o intenten estar al día con el que está mostrando en el servidor. Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo de esto? Yo copio el repositorio a mi computador, que es esta zona de acá, ¿ya? Hago cambios,
A todo esto, la copia del repositorio solamente es una vez. Después se actualiza tanto el repositorio del servidor como el repositorio local. ¿Ya? Entonces yo hago cambios, actualizo mi repositorio, actualizo el repositorio del servidor y después las otras personas que estén trabajando con esto actualizan sus repositorios con mis cambios en particular. Esa es la idea de cómo funciona en general Git. ¿Ya? Habían otros que los cambios que uno hacía se conectaban directamente al repositorio central, pero por ejemplo si el repositorio central se caía, entonces ¿qué es lo que pasaba? Se perdían todos los cambios que habían hecho, porque ninguno tenía realmente una copia del repositorio en su estación de trabajo local. ¿Ya? ¿Se entendió esta parte? Sí. ¿Ya? Gracias. Entonces, los primeros pasos con Git, esto es como más práctico, cuando ustedes tengan que hacer el repositorio del curso, hagan esto, Git init, en el caso que creen el repositorio local, ya, pero en el caso que lo hagan directamente en GitHub, ustedes tienen que ir a la página de GitHub, ya, después ponen acá new, bueno, obviamente si no tienen cuenta, tienen que crear una cuenta, ponen new, crean el repositorio, aquí les pregunta estas cosas, le pregunta el nombre del repositorio, cómo lo van a poner, si va a ser público o privado, ustedes eligen eso, según lo que ustedes quieran, si quieren mostrar, por ejemplo, el desarrollo de lo que ustedes hagan durante el curso, entonces lo ponen público, y si no quieren que nadie vea su código, entonces lo ponen privado. Ya, y después le ponen crear repositorio, con eso ya debería estar creado. Y después, ¿qué es lo que hacen? Cuando se hace esto, uy, se me olvidó la página. Lo que hacen es crear un repositorio acá. Entonces, pues, lo que ustedes tienen que hacer es traer su repositorio a su estación de trabajo, que es esta que está acá. ¿Ya? Y eso lo hacen con clon. Eso se llama básicamente clonar. ¿Ya? Entonces, esta es la parte práctica y ahora vamos a ir un poquito más a cómo están las cosas. En el sentido de cómo Git registra los cambios. Ya desde aquí en adelante vamos a estar concentrados en nuestro repositorio local. O sea, en este que estamos viendo acá y no necesariamente en este que vamos a estar viendo. Ya. El estado del proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno empieza a trabajar con Git, uno empieza a modificar archivos y ya, por ejemplo, pueden haber 10 archivos nuevos con nuevas funcionalidades en el proyecto, o en el caso que ustedes estén haciendo, no sé, por ejemplo, un modelo de clasificación y mejoren ese modelo de clasificación, pueden hacer de nuevo un commit, o sea, pueden registrar, digo, esos cambios. ¿Ya? ¿Y eso cómo se hace? Se hace a través de capturas o instantáneas. Imagínense que ustedes le sacan una foto a los archivos que nosotros tenemos acá. Una foto así, pum. Y lo dejan plasmado en algún lugar. ¿Ya? Entonces, eso después, esa foto, ustedes la archivan dentro de su repositorio, y eso se conoce finalmente como un commit. ¿Ya? Entonces, un commit es esta cosa que nos permite guardar instantáneas de nuestro código dentro del historial del repositorio. ¿Ya? Entonces, comúnmente estas cosas se representan con grafos, ya que grafos simplemente aristas no, aristas no. Entonces, aquí por ejemplo, este es el commit inicial que ustedes hacen, que aquí no tiene ningún archivo, entonces aquí le agregan la primera clase, las primeras funciones, aquí le agregan otra función más y aquí otra función más. ¿Ya? Entonces, este master, que es el que ustedes ven acá y que después vamos a entender por qué se llama master, este de acá es el estado actual o la captura actual de su proyecto. ¿Ya? Y ahora pregunto, ¿qué pasa si yo modifico un archivo acá? ¿Se agrega automáticamente una captura? ¿Qué creen ustedes? No hasta que se emita un commit. Efectivamente, efectivamente. Solamente se guarda en el historial del repositorio en el momento que nosotros hacemos este commit. ¿Ya? Todos los cambios que no se hayan agregado simplemente no estarán dentro de las instantáneas de nuestro repositorio. Profe, ¿Sí? esta manera de trabajar me hace pensar de que ocupa mucho espacio, ¿no? Un repositorio de Git, como guardando tantas imágenes, con probablemente muchos archivos repetidos, una imagen sobre otra. Ya, es que es interesante cómo funciona por detrás, yo no tengo todos los detalles, pero de lo que tengo entendido es que lo que hace no es guardar copias del repositorio completo, sino que guarda los cambios.
Ah, sí, claro, y creo que apunta, si es que no hay cambio en algún archivo, en la nueva versión apunta a la anterior, algo así, ¿o no? Claro, es que finalmente tú Mm. tienes tu registro actualizado de los últimos cambios y además llevas el registro de todas las otras cosas que han cambiado. Entonces, volver atrás lo que implica realmente es como deshacer todos los cambios y vas como pasando cambio por cambio, deshaciendo hasta que llegas a este punto de atrás. Ya, ok. Ya. Nos queda menos de un minuto, así que vamos a seguir en la siguiente sesión. ¿Ya? Así que es.